Aquí estoy con el modelo de Heltec, el soldador, el HT SW01H, y voy a mostraros lo más cerquita posible para que veáis cómo suelda este soldador, ¿vale? Lo tengo en modo manual. Ahí está, dos puntitos, que en realidad es una pulsada. Podéis observar qué puntaditas da, finas, y ahora mismo le estoy dando con el pie las puntadas, ¿de acuerdo? O sea, sé que yo manejo en todo momento, que eso es un plus, manejar en todo momento cuando se va a dar la puntada, porque en el momento que nosotros hacemos una puntada al aire, vais a ver ahora mismo, después de la intro, cómo se queda perforado el níquel al darle una puntada al aire, porque este soldador tiene un par de huevos. Adelante, intro. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Technotronic. En este vídeo de hoy os traigo un soldador por puntos que es la hostia, por decirlo así, ¿vale? Y como lo prometido es deuda, después de la intro, simplemente y llanamente nos vamos a meter la pata con este soldador para que veáis la chicha que puede llegar a tener, ¿vale? Fijaros bien en esta punta de aquí, ¿vale? Porque es la que va a perforar. Allá vamos. Ahí está. ¿Veis el agujerito, no? Que ha hecho. Mirad qué agujerito ha hecho el soldador. Y está a una potencia de 25T. ¿Qué quiere decir 25T? Que el soldador llega a una potencia de 90T. Si esto le daríamos a 50T, por ejemplo, el agujero que haría sería muchísimo, pero muchísimo más grande. Bueno, chavalotes, pues después de haber soldado estas dos pedazos de baterías por los dos lados, las tengo ya acabadas, soldaditas, ha ido muy bien. Sí que es cierto que siempre hay que probar, pues bueno, en unas celdas que tengamos de mala calidad para ver cómo suelda primero, ¿de acuerdo? Bueno, voy a deciros los pros y los contras que estoy encontrando en este soldador. Bueno, a mí, por ejemplo, un pro que me gusta mucho es tener las puntas, pues bueno, como para ponerlas a mi gusto, ¿no? Y que la soldadura vaya donde yo pongo las puntaditas, ¿no? Si os fijáis, le he puesto este termorretráctil aquí. Fijaros, es un poquito de termorretráctil, ¿vale? Que lo he puesto aquí, porque cuando estoy haciendo las soldaduras no me gusta estar tocando el metal este, ¿de acuerdo? Aunque siempre me ponga guantes, ¿vale? Pues un termorretráctil aquí no viene nada mal, ¿de acuerdo? Otra cosa que en las puntas, bueno, pues no me ha gustado mucho, es que si las cruzamos podríamos hacer un corto, porque me he fijado que aquí pasa el cable, pero está el cable desnudo, ¿vale? Esto es cable desnudo. Yo le hubiera puesto una fundita, como está aquí al principio. Aquí sí que tiene una fundita termorretráctil que llega hasta aquí. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero llega hasta aquí. Esta fundita tenía, yo, a mi opinión, debería haber llegado hasta las puntas, ¿de acuerdo? Es mi opinión. Yo lo dejo para que si pueden mejorarlo, pues siempre se puede mejorar. Coño, mira, qué corazón más chulo. Uy, I love Heltec HT. La verdad que es un soldador que tiene un par de huevos, hay que decirlo así. Porque como te pases de potencia, la puedes liar, pero muy fácilmente. Eso sí, en el modo automático, yo no os lo recomiendo. Y mirar que yo he usado soldadores, pero es que 500 milisegundos se me hace muy poco. Y claro, se puede regular, pero se puede regular a menos, ¿vale? Entonces, yo prácticamente que casi prefiero con el pedal y controlando yo las pulsaciones. Vamos a encenderlo para que veáis la pantallita. Lo primero que nos hace siempre que encendemos es cargar.
y tarda como unos 20 minutos en hacer la primera carga. Luego son 10 minutos aproximadamente si no lo hemos usado pues en varias semanas. De un día para otro los condensadores interiores, que tiene aquí 2 condensadores gordotes, no se descargan apenas nada. Vale, podemos configurar el tiempo, el T, que es el tiempo de disparo, ¿no? Si ponemos pues más, si le damos aquí, ¿veis? Vamos poniendo pues más tiempo o menos tiempo. Antes he dicho hasta 90, pero es hasta 99, ¿de acuerdo? Yo le estoy dando a 0,15 níquel puro en 25T. Aquí tenemos la opción de ponerlo en manual, MT, o en AT automático. Y en automático, aquí tenemos la configuración de Low Mi SS. Esto significa 500 milisegundos, medio segundo. Podemos bajar el tiempo en automático, pero a mí se me hace corto, como os he comentado antes, medio segundo, pues en 200 milisegundos no os quiero ni contar, ¿vale? Allá cada uno os pongáis la configuración que queráis. Luego, si le damos a este botón es el especial para subir el voltaje de la máquina y poder soldar piezas de aluminio. Poder soldar níquel de 0,20, por ejemplo, en una pieza de aluminio. Fijaros, yo le doy y lo que va a hacer es empezar a subir el voltaje hasta 6 voltios para poder soldar aluminio. Pues ahora en esta batería voy a poner esta tira de níquel, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla en esta posición y vamos a ir controlando las pulsaciones de nuestro soldador con el pedal. ¿Qué es lo que conseguimos con el pedal? Pues tener todo el control, ¿de acuerdo? Toda la precisión que necesitamos a la hora de soldar, ¿vale? Fijaros que yo apoyo y doy al pedal, apoyo y doy al pedal, apoyo y doy al pedal. En el modo automático hay una cosita, pues que hay que ser muy profesional, que es que este soldador tiene una regulación de 500 milisegundos. ¿Qué significa 500 milisegundos? Pues la mitad de un segundo. O sea que en el momento que nosotros hacemos así, en medio segundo da la puntada. Si nosotros tenemos mal apoyado una punta o al aire, nos va a perforar la tira de níquel. Incluso podría llegar a perforarnos, si no tenemos cuidado, una celda. Por lo que tener el control con un pedal está muy, muy bien. Porque además no lo podemos regular a más tiempo, sino que lo podemos regular a menos, a mucho más profesional, ¿vale? Fijaros, acerco para que veáis las soldaduras cómo se ven. ¿Qué os parece? Y siempre lo que suelo decir yo, ¿queréis comprobar que realmente agarra estas soldaduras? Pues bueno, coger de aquí, fijaros que esta batería ahora mismo está pesando 5 kilos, ¿vale? Yo cojo de aquí y tiro. Fijaros, estoy levantando 5 kilos desde esta tira de níquel. Y es simplemente desde estas 2 puntaditas. Bueno, habéis visto que el soldador suelda níquel puro, 0,15, incluso 0,20 y 0,30 perfectamente, os lo puedo asegurar. ¿Qué pasa cuando nos metemos con el aluminio? Queremos soldar níquel puro en aluminio. Yo, fijaros aquí que he hecho muchas, pero muchas pruebas, ¿vale? He llegado a la conclusión de que soldar sí que suelda, el aparato sí que suelda, pero hay que tener unos trucos básicos. Es, lo primero, tener las puntas bien limpias de restos de níquel o de carbonilla. Lo primero que hay que tener, bien lijaditas y que hagan buen contacto. Pone el soldador a un tiempo adecuado y bastante alto. 25T no va a ser. Yo creo que esto estamos hablando de 70-80T de tiempo. Tercera y última cosa es que si queremos que agarre nuestra tira de níquel en aluminio, le tenemos que dar a la pieza de aluminio calor para que coja unos 40 graditos con un decapador, ¿vale? O con un secador de pelo. Le dais a la pieza de aluminio calor. De esta manera conseguiremos
que actúe mejor el soldador y se nos agarre lo que viene siendo el níquel a nuestra pieza de aluminio. Bueno, aquí vamos a hacer una pruebecita para que lo veamos todos. Vale, lo he puesto en 85T de tiempo. Apretamos fuerte y no sale ni una chispa. Ahí tenéis, fijaros el ruido que hace el soldador. Apretamos fuerte, ¿vale? Ahí está, fijaros cómo queda. Fijaros cómo queda. Esto está soldado. Tira níquel en aluminio. Y suelda, ¿eh? O sea, esto suelda. Claro, si te pones a tirar, pues lo arrancas, ¿no? Pero ya veis que soldar suelda. Bueno, el soldador viene con unas instrucciones súper detalladas, muy bien explicaditas, la verdad. Has estado echando un vistazo, ya me las conozco. Y viene muy bien explicado en inglés, pero la verdad es que se entiende fenomenal. Incluso pone aquí todas las puntas que tiene. Estas son las puntas que vienen en este kit. Pues por ejemplo, estas son muy buenas. Y estas de aquí también, las HB, ya os sonarán de otros modelos. Estas tienen la opción de que cuando apretas es cuando hace la soldadura. Es decir, no necesitas pedal. Tú apretas y sueldas, ¿de acuerdo? Están muy bien esas puntas. Pero bueno, las instrucciones que sepáis que también están. Viene con unos accesorios adicionales. Mirad, unas puntas adicionales para las puntas estas, ¿vale? Y luego unas puntitas para un adaptador que nos trae adicional, que es este adaptador. Este adaptador lo que hacemos es sacar las puntas, las retiramos y lo que hace este adaptador es lo enroscamos aquí arriba, ¿de acuerdo? Y una vez que está enroscado le ponemos las puntas aquí abajo, ponemos nuestra batería y vamos soldando de esta manera. Yo personalmente es un accesorio que no voy a utilizar. Soy más de puntas, soy más de ir tranquilamente haciendo las soldaduras donde yo quiera. Por cierto, antes de poneros a cargar el aparato, quitar el tapón que viene aquí porque viene una especie como de alambrecito para que los condensadores nos vengan descargados al 100%. Por lo tanto, no os pongáis a cargarlo con el alambre aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado este vídeo explicativo de este soldador por puntos de Heltec BMS. Os voy a dejar en la descripción el enlace, el link para que podáis echarle un vistazo a la tienda y si queréis os lo compráis. Descuentos tenéis y cupones en el canal de Telegram de Todo Baterías, así que ya sabéis dónde encontrarme. Espero que os haya servido de gran ayuda este vídeo. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Agur, agur.